Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, futboleros. Espero que se encuentren muy bien. Y como siempre, pues, te traemos una vez más una historia acá en su podcast favorito, La Hora del Tiki-Taka. Ese podcast donde puedes encontrar noticias de fútbol, historia, lo más relevante, las cosas que realmente han dejado huella en este gran deporte como es el fútbol. Bueno, como siempre, pues mi nombre es Jonathan y me encuentra conmigo mi amigo Enrique al otro lado del mundo. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos bastante bien, estamos bastante contentos. Regresamos ahora con una historia, un suceso trágico, la verdad, van a darse cuenta, pero siempre, ¿verdad? Como todos lo hemos hecho, con lecciones muy importantes para todos nosotros. Así es. Bueno, no nos hace felices hablar de tragedias, ¿no? De momentos difíciles en la vida que todo, cada uno de nosotros afrontamos, pero claro, estos eventos son parte de la historia. E igual, pues, hay eventos trágicos en el mundo del fútbol que nos dan mucho conocimiento, nos dan muchas lecciones, ¿verdad? Y uno de estos que hoy vamos a analizar acá en su podcast favorito de historia, de confianza, de fútbol, es la tragedia de Lima. Así que quédate con nosotros para poder disfrutar en este podcast de la hora del Tiki Taka. Bueno, espero que les guste lo que hemos hecho hoy. Siempre hablamos de cosas bonitas del fútbol. Por ejemplo, hemos hablado de torneos como los mundiales de fútbol han hecho que realmente las personas saquen muchos beneficios, ¿no? Como el fútbol ha ido modernizando, pero también hemos hablado acerca de grandes jugadores como Maradona, un grande del fútbol. Y ustedes pueden verlo aquí en los episodios, ¿verdad? Hicimos incluso 3 episodios de la historia de la vida de Maradona. Pero hoy vamos a hablar acerca de una tragedia del fútbol. Son cosas que son difíciles realmente de uno, como decimos, afrontar, ¿no? Pero realmente dan lecciones para mejorar, ¿no? Y hemos visto las lecciones que el mundo del fútbol sacó de las tragedias, por ejemplo, de la Superga, de la tragedia de Limbrox Park, de la tragedia de todas las tragedias que hemos analizado e incluso que han habido a nivel mundial. Lo bueno, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y con mucho respeto a todas las familias es que de las tragedias se sacan cosas buenas, cosas que pueden mejorar la vida y salvar vida de más personas. Pero bueno, Enrique, ¿cómo empieza la tragedia de Lima? Porque tal vez para algunos de nosotros no es tan conocida realmente. Dime. Bueno, inicia como muchas de las tragedias que hemos venido abarcando en un partido. Inicia con un partido, un contexto. Y es que nos encontramos en 1964, ya hace un tiempo atrás, en el Estadio Nacional de Perú. Se iba a jugar un partido súper importante, Perú versus Argentina, para la clasificación a las Olimpiadas de Tokio. En ese momento, Argentina tenía 3 partidos consecutivos con victoria. En el caso de Perú, tenía 2 victorias y un empate. Este partido entre estas dos selecciones, entre Perú y Argentina, definiría quién clasificaba a Tokio. Argentina, pues, simplemente, ¿verdad? Les bastaba consumar un punto, porque ya Perú no los alcanzaba. Y los peruanos solo les bastaba la victoria. Entonces podemos imaginarnos, ¿verdad? El aforo, el estadio repleto,
se menciona que contó con una asistencia de 47.197 personas. O sea, este estadio estaba full, como decimos acá, ahora estaba full de personas, estaba llenísimo, porque querían ver la clasificación del equipo peruano. Pero entonces, ¿qué sucede en este momento? Bueno, Perú comienza a jugar bien, comienza a tomar el control del juego, pero sin ocasiones claras de peligro. O sea, dominaba, ¿verdad? Tocaba, jugaba, pero no llegaban a cancha, no llegaban. Y fue así que terminó todo el primer tiempo. En el segundo tiempo, después de unos cuantos minutos, Argentina se pone adelante. Y puedes imaginarte ya la sensación de todos los fanáticos, donde veían ya prácticamente perdida la oportunidad de asistir a las Olimpiadas. Y a- sin duda que a todos nos ha pasado cuando vemos que nuestro equipo anota un gol a último minuto que le da la victoria o al menos le da, evita, ¿verdad? Que pierda en ese momento, sucedió igual. Porque a 6 minutos del final del partido, el peruano Víctor Quilo Lobatón, en una disputa con el defensa argentino Morales, Perú marcaba el gol del empate. Y puedes imaginarte, ¿vale? Ese estadio brincando, retumbando, donde caía el empate. Había esperanza en los ojos de las personas. Sí, y ya imagino, porque a ver, por ejemplo, vos sabés, vas perdiendo, cae un gol, vos esperás la remontada realmente de un equipo, ¿no? Y eso imagino que era lo que esperaban los, los, los peruanos, ¿no? Ahora, ok, en ese gol, imagino un estadio sumamente lleno, un estadio que realmente una capacidad, a ver, 47.000 personas, brother, es un pueblo, básicamente. Es un pueblo. Hay pueblos en muchos lugares que no tienen ni la capacidad de 47.000 personas. Sí, o sea, fue una asistencia enorme. Prácticamente todo el país estaba esperando que la selección clasificara. Y en este momento da inicio lo que a la postre sería la que es considerada, si no la peor, pues dentro del top 5 de las peores tragedias de la historia del fútbol. Porque en ese momento entonces el árbitro anula el gol. Y pues ahora en estos tiempos del videoarbitraje, que se tiene que revisar todo, se ha ido un poquito acostumbrando a los aficionados a que después de un gol tienen que revisarlo y existe la posibilidad de que sea anulado. Pero en aquel entonces estamos hablando, como dijimos al principio, de 1964. O sea, el fútbol estaba todavía en ciertas partes del mundo terminando de desarrollarse. Y entonces el árbitro anula el gol y es donde comienza la barbarie, es donde comienzan los graves problemas. A ver, pero fíjate, algo interesante, este hecho. A ver, tú dices, viene y meten un gol, ¿no? Entonces el árbitro va y busca cómo anular el gol. Ahorita hay muchos árbitros, brother, de que dejan correr la jugada, meten el gol y uno está con la expectativa, ¿no? A veces a mí no me gusta mucho esa idea de que dejes correr la jugada. En otros, sí, yo voy a decir, ok, levantaron offside, levantaron fuera de juego, levantaron falta, ¿no? Tarjeta y paran la jugada completamente. Pero en algunos puntos voy a decir, es bueno realmente que levanten la bandera, o en otro voy a decir, es malo que paren la jugada, pero fíjate, a ver, no se siente nada bien de que cuando tu equipo va perdiendo, mete un gol y realmente dicen que no es gol. Muchos, por ejemplo, este fin de semana que jugó el Madrid creo que era contra el Celta que jugó el Real Madrid. Muchos estaban reclamando de que el árbitro, man, sinceramente se pasó de lanza. Y
le quitó un gol al Celta. Después de eso, pitó tres penaltis casi. ¿Entendés? Porque, a ver, los dos goles que entró sí, contra el Celta de Vigo en el Celta, los dos goles fueron de penalti. Entonces, mucha gente no le gustó eso. Ahora, imagínate que estás jugando te estás jugando los puestos olímpicos. No es cualquier juego, no es una eliminatoria o no es una, ¿cómo se llama esta vaina, hombre? La de cuando no es eliminatoria, solamente es un juego de entretenimiento, Amistoso. un amistoso, ¿ok? No es un amistoso que te estás jugando, sino básicamente es algo que estás allá para poder jugarte la eliminatoria a ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, imagino yo de que cuando este árbitro dice no, se anula el gol, la gente se puso como loca. Va a decir que no. Sí, no, de hecho fue eso lo que sucedió. Las personas se alborotaron tanto que eso fue lo que al final causó o fue el inicio de la desgracia. Porque fue tanto el, la sorpresa, ¿verdad? Los sentimientos, que muchos de los aficionados saltaron al campo con la única intención de golpear al árbitro, de agredirlo. De hecho, hubieron aficionados que trataron de agredir al árbitro con botellas quebradas. O sea, quebraban la botella, ¿verdad? Y prácticamente casi un Con pico, puñal. con pico de botella, básicamente. Como, ok, Sí, cuando quieras correcto. la botella, solo queda el mango, que es la parte de la boca de la botella. Y Y súper queda filoso todo eso. súper claro que sí, hermano. A ver, Entonces, quisieron, ¿verdad?, agredir al árbitro con esto. Entonces, a falta de garantías, el juez, el árbitro, el encargado del partido, decide darlo por terminado. Y esto desencadenó todavía más cosas, porque entonces, al anular el partido o al darlo por terminado más que anulado, los hinchas comienzan a lanzar botellas, piedras, eh, asientos y todas las cosas. La verdad es que todo lo que se encontraban lo comenzaban a tirar. Y no tan solo esto, imagínate lo que puede ocasionar un disgusto popular, por así decirlo, ¿verdad? Porque comenzaron a prenderle fuego a todas las instalaciones de madera que había en las tribunas. O sea, si había un barandal de madera, lo iban a quemar. Si habían sillas de madera, pues iban a ser quemadas también. Absolutamente todo lo que podían encontrar eh, que fuera combustible, pues lo quemaban. y realmente no es algo agradable. Porque, a ver, brother, ya hemos visto partidos importantes como el último, Querétaro versus Santra. Este partido me afectó de una manera horripilante. 26 heridos, 13 en estado críticos, que hasta la fecha pues no se sabe si ya se recuperaron, pero son cosas que uno no quiere ver en el campo de juego, porque a ver, un partido, sinceramente un partido es para deleitarse, disfrutar en familia, pero ya que empiecen a quemar fuego a las tribunas, personas heridas, ya de una persona herida. Imagínate. Porque en ningún juego, pues, no puede decirte que las personas no van a salir de día. Claro, hay sus cosas que pasan, es normal, pero tampoco es anormal que las cosas sucedan porque la gente desea. Eso, sinceramente, no es anormal. Entonces, a ver, esta imagen, algo desgarrador, ver personas que están peleándose, ver personas que están intentando salir huyendo, ¿qué provocó realmente todo esto? ¿Cómo ayudó a la policía o cómo afectó a la policía más bien también? Mira, en su desesperación, porque obviamente como efectivo policial ver todas estas cosas te causa desesperación. Imagínate, 200
a lo mucho 300 policías para, cuánto dijimos, 47,000 personas. Entonces hablamos, ¿verdad?, de que es una mínima cantidad para tantas personas. Entonces, lo que termina sucediendo es que en la desesperación comienzan a lanzar los famosos gases lacrimógenos, sueltan a los perros policías, y eso entonces terminó de complicar las cosas, porque ahora, como tú mencionaste, ¿verdad? En su intento de escapatoria de los gases, de los perros, de los mismos policías, no todos los hinchas estaban siendo los causantes de un problema en general. Pero como dicen, ¿verdad? Pagan justos por pecadores. Cuando la policía tiró las bombas lacrimógenas a las gradas, pues todo esto cayó sobre los hinchas que no estaban haciendo eh, nada, por así decirlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que comenzaron a salir de banda del estadio, y esto provocó una estampida. Muchas personas cayeron al piso y pues muy posiblemente resultaron gravemente heridas, y quizás hasta hubieron muertos por esta razón. Men, y es que eso de los gases lacrimógenos hay que verlo, man. Yo he visto esa vaina. Esa vaina cuando estaba ahí en la secundaria, en el, ¿cómo se llama? En el gallinero, en el potrero que estábamos nosotros. Para los que no sepan, en nuestra ciudad habían dos secundarias. Una de la José de la Ramón, ¿cómo es? Perdón. Ay, Dios santo, me van a linchar. ¿Cómo se llama el de Hay varios, Juan José Rodríguez? el No, Juan no, no, José a y ver, el pero la más Instituto Manuel popular, Hernández. A veces ok, sí. el Manuel Hernández y el Juan José Rodríguez. Y a veces, vos sabes cómo en el Juan José Rodríguez, a veces, antes, hoy en día no sé, pero antes siempre habían algunos días de que llegaban los policías porque los pandilleros detrás del hospital men, se querían meter, ¿ok? Y tiraron esos gases lacrimógenos. Y entre más te pica, más te quiere rascar y más tarde la vida. Y no puedes ver para nada. No puedes ver, no puedes ni respirar. Ahora imagínate, tirar gases lacrimógenos contra niños, contra mujeres que nunca en su vida han recibido tales cosas, hermano, eso es horrible, horrible, horrible. Ok, entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿eras parte del instituto o eras parte de los pandilleros que trataban de entrar al instituto? Me apego a la quinta enmienda para no responder esa pregunta. No, mira, es que mira, a Tiene, ver, tiene derecho a guardar silencio, tiene tengo derecho a derecho a contratar a guardar un silencio. abogado. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en tu contra en una corte de justicia. Mira, es que lo que pasa, a ver, por ejemplo, estuvieras en, si eras parte de la escuela o eras parte de lo que sea, pero si eras del turno vespertino, hermano, a ver, los de la mañana, todo en Latinoamérica la gente sabe. Los niños de la mañana son los bien portados y los de la tarde son el desmadre. Son los que van a hacer relajo, en teoría, ¿no? Entonces, pero no, 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 no. En ese tiempo era, no recuerdo qué había pasado. Había pasado algún problema porque normalmente en ese tiempo permitían que el campo de fútbol lo utilizaran personas que no eran parte del colegio, ¿ok? Pero lo que sucedió era que el nuevo subdirector del colegio dijo, ¿sabes qué? No le vamos a dar más permiso a las personas que son afuera del colegio que usen el campo, a no ser que quieran pagar por usarlo. Entonces, básicamente el campo de fútbol se iba como a rentar, en teoría. Pero a ver, hermano, imagínate un potrero donde hay vacas, no hay ni alambres. Entonces, el colegio donde nosotros estábamos, el Juan José Rodríguez, en ese tiempo, y los que están escuchando el podcast, que son de Carazo, me van a entender que el colegio no estaba cercado, no era como que había muros ni nada por el estilo. Fácilmente tú te subías
aquella tapia que se está cayendo, hermano, que se caí, estaba así la tapia, como de lado. Entonces, en ese tiempo uno se podía meter por abajo, había varios hoyos, sinceramente, donde podían meterse gente que no eran parte del colegio y podían jugar fútbol. Entonces, en un momento así, el director dijo, el subdirector dijo, ¿sabes qué? Vamos a llamar a la policía cuando miramos que esta gente están aquí. Y se armó un pleito, sinceramente, se armó un pleito. Pero más fue por esa razón. Entonces ahí, no sabes, es la diferencia entre estudiar en el Juan José. En el Juan José realmente salimos hombres. Ya en Manuel Hernández salieron, tú sabes, gallinas. No, sí, Bueno, tú te creo que, promocionaste allá, ¿no? Tú te creo graduaste que, de ahí. creo que acabas de ofender a medio Jinotep. Hermano, ¿cuál me de Jinotepe? Si muchos de los que estudian en Manuel Hernández, bueno, sí, eran niños de mami. La verdad es que siempre fue lo mejor. Siempre fue ¿Cómo lo más quieres? cool, lo más culto. Pero ok, Ah, bueno, hablando de Perú y dejémoslo así. Ah, Argentina, sí, sí, estamos hablando de otra cosa. Ujú. entonces hablábamos, ¿verdad?, de cómo lo complicó la policía en su intento por no complicarlo. Es como, es como uno dice, ¿verdad? Por tratar de ayudar, compliqué las cosas. Y esto es lo que sucedió con los policías. Porque esto provocó ira, más ira dentro de las personas, porque veían seguramente a niños, ¿verdad? Como tú dices, restregándose la cara o llorando, o personas de la tercera edad. Y pues eh, cuando estas cosas suceden, normalmente quienes llevan la peor parte o quienes sufren las consecuencias también de este tipo de cosas es el equipo contrario y la barra contraria. Entonces, si por ejemplo el árbitro se equivocó a favor del América y las Chivas pues reclaman, esto provoca también ira dentro de sus aficionados. Y entonces y después puede haber un conflicto entre aficionados, pero van a salir perdiendo lo que es la minoría. Y es lo que sucedió. Tan solo ponte a pensar que según la información, dice que comenzaron una pelea con palos y navajas. O sea, era algo fuerte, algo sumamente peligroso. Tan solo podemos imaginarnos cuando escuchamos la cifra o leemos la cifra de que esto desencadenó aproximadamente 328 muertos. 328 muertos. Porque no solamente esto se quedó dentro del estadio, no solamente murieron quienes sufrieron heridas de consideración dentro del estadio, también hablamos de que fue más allá, como lo vamos a aprender a continuación. Pero un detalle que me gustaría resaltar es la influencia de una persona. Como en aquel entonces y ahora aún en algunos estadios hay quienes no cuidan esto, como la influencia de una sola persona puede causar muchos problemas. Porque mira, hubo un sujeto apodado el Negro Bomba, hacer eso apodo, el Negro Bomba, llamado Víctor Malesia Vázquez. Era parte fiel de la barra brava de Perú. Pero imagínate qué clase de persona era que había estado detenido, había estado preso ya, porque había interrumpido el partido entre dos clubes de la primera división peruana. Y no solamente eso, sino también había interrumpido dos partidos más. Entonces, esta persona logró ingresar al estadio y motivó a otro sinnúmero más de ingresar al estadio y tratar de agredir al árbitro. A ver, entonces, esta persona, a ver, era una fichita, sinceramente, era una fichita que realmente ya se había ganado como dijéramos nosotros, las sanciones, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tipo de persona era realmente? Si había causado dos problemas en dos estadios,
¿por qué razón aún estaba allá? ¿Por qué razón estaba, eh, le dieron el permiso para estar? Esa es mi pregunta. Sí, y es lo mismo que se preguntan muchas personas con esto que sucedió recientemente con Querétaro. ¿Cómo aún después de años, estamos hablando en el 64, en el 64 estamos hablando? Imagínate la cantidad de años que han pasado, van dentro de poco a cumplirse 60 años de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo aún sigue viéndose cierto grado de irresponsabilidad al punto de que cualquier persona hoy día puede entrar a un estadio? Pero es por eso que vemos en los mundiales el famoso Fan ID, que Ujú. es tu, como dice el nombre, ¿verdad? Tu ID, tu identificación, y con lo cual si tú te metes en problemas, si tú armas incluso un problema, entonces inmediatamente vas a ser sacado no solamente del estadio, cuidado, y del país mismo. Entonces este hombre ya tenía fichas y él fue el primero que corrió, que saltó las tribunas para ir donde el árbitro. O sea, de él salió la idea de agredirlo y muchas otras personas más, pues, lo siguieron. La policía trató de contenerlos con gases lacrimógenos, pero esto más bien avivó las llamas de la furia que ya tenían por dentro. Ok, entonces, ok. Al final sabemos de que hubieron muchos muertos, hubieron muchas personas de que fueron afectados. ¿Esto cómo afectó al partido en sí? Porque, a ver, se estaban jugando el pase para eliminatoria, ¿no? Sí, ellos estaban jugando el pase, pero ¿cómo los afectó? Bueno, el partido se dio por terminado. Con el marcador que quedó, pues Argentina conseguía la victoria y por ende también conseguía su pase a los Juegos Olímpicos. Ujú. Entonces, esto así los afectó. Quizás en otras circunstancias ellos pudieron haber empatado, o al menos acercado, o al menos se hubiesen acercado de alguna forma, pero no fue así, sino que les terminaron el partido por la conducta de sus fanáticos. Ok, entonces, y al final simplemente, pues, tenían que, perdieron el partido. Ok, entonces, hay consecuencias muy graves, hay personas que realmente en el mundo del fútbol, uff, men, es difícil esta situación. Es difícil esta situación, pero ¿qué consecuencias hubieron realmente para este club? O para, perdón, para, ¿qué consecuencias hubieron? ¿Cómo se resolvió la situación al final? Bueno, consecuencias fueron muchas, fueron muchísimas. Una de ellas, el árbitro, por ejemplo, dejó el país ni siquiera al día siguiente. Ese mismo día, bueno, digamos que casi el día siguiente, suponte ese partido fue un domingo, entonces la madrugada de lunes a la 1:45 salió del país. Wow. ¿Qué tan grave fue el asunto? Pero no quedó Uf. ahí, hubieron más consecuencias. Y es por esto que yo lo definiría así, como la más grande, la más terrible tragedia que ha pasado en el mundo del fútbol. Porque como te mencioné en cierto momento, no solo quedó dentro del estadio, sino que salió. ¿Pero de Ok. qué forma salió? Bueno, en nuestra segunda etapa, nuestra segunda parte, ahí abarcaremos todo y cada uno de esos puntos para que no se lo pierdan. Ok, 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 me llama mucho la atención y espero que a ustedes también les guste nuestro contenido que estamos haciendo. Hay que ver cómo realmente termina esta tragedia, porque es lo bonito del fútbol. El fútbol tiene tanta historia, pero también tiene muchas cosas que uno tiene que aprender. A ver, esa barra brava. Hay cosas, hay personas que uno realmente no puede permitir que aún estén. No puede pasarse. Pero espero que les haya gustado. Me encanta la idea de seguirlo analizando en una segunda parte. Y ustedes dicen, ¿por qué tan poco tiempo? Bueno, para que ustedes puedan disfrutar
no solamente de este contenido, sino de todo el tipo de contenido que hacemos. Y muy pronto vamos a tener noticias de fútbol también, de que van a estar llamando mucho la atención, ¿verdad? Ustedes se van a estar informando acerca de todas las noticias del fútbol que este bello deporte nos está trayendo. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, mi nombre es Jonathan y conmigo se encuentra Enrique. Y recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y nuestro canal en Twitch como Fútbol Lexus. Y suscríbanse acá en nuestro canal en Fútbol Lexus y sigan y compartan este podcast de la hora del Tiki Taka. Bueno, tiempo de irnos. ¿Listo, Sí, Enrique? sí, nos vamos y nos vamos con expectativa de la segunda parte. Chao, chao. Exactamente. Nos vemos, chiquitos. Bye, bye.